Pum, 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 pum. Bueno, y con esto me retiro. Chao, ya. Hoy vamos a escuchar y analizar por primera vez a un cantante bajo, muy bajo, contrabajo, que se llama Geoff Castellucci. Me lo han recomendado muchísimo, sobre todo en los videos análisis de Diana Ankudinova y Dimash Kudaibergen, así que vamos a ver con qué nos encontramos en esta ocasión y ver qué tan bajo llega. Muy bien, lo primero que voy a destacar es que si usas auriculares te van a retumbar todos los oídos, así que baja un poquito el volumen porque las frecuencias graves tienen la característica de generar mucho batimento, es decir, como mucha vibración, justamente porque hay una mayor carga de armónicos en la misma. Y comenzó en un fa sostenido, mira, a ver. Escuchaste eso, ¿no? Cómo pasó hacia una voz media. Bueno, media para su registro, para no cualquier otro ser humano ya le queda bajo, pero arrancó en este fa sostenido 2, o sea, ya arrancó súper grave. Y parece que estamos en fa sostenido menor, por lo menos por lo primero que estaba cantando, y muy probablemente se trate de este descenso, que es muy característico. De hecho lo usaba mucho Ray Charles también, si se acuerdan de esa canción de Hit the Road Jack, era el mismo descenso. Muy habitual en la música de esa época, ya a principios del siglo XX. Y además lo bueno que tiene es que él mismo se clonó para el videoclip y está haciendo todas las voces en cuarteto, queda genial, y también está utilizando las voces de su registro más alto, más agudo, y fíjate la diferencia que hay en la colocación y sobre todo en la reproducción sonora de lo que está cantando, para poder decirlo en criollo. Cuando está en los graves se siente mucho más pesado, más grueso claramente, y con muchísimas más vibraciones, y cuando va hacia los agudos y va yendo hacia su cabeza para cantar, se escucha más claro y es otra voz, es otro color completamente distinto. Tranquilamente podría armarse una banda él solo autorreproduciéndose y haciendo todos los instrumentos, porque el bajo, que es lo más difícil de lograr, lo tiene súper claro, súper prístino. Me hace acordar mucho a las producciones vocales de Jacob Collier, que si te gustaría que hagamos algún análisis o reacción a alguno de sus videos, déjalo escrito debajo en los comentarios, porque es un musicazo, es una mente maestra. Pero este muchacho Geoff, o Geoff, no sé bien cómo se pronuncia, les pido disculpas, está haciendo todo maravillosamente bien. Y las voces agudas también súper delicadas, muy bien colocadas, y como decíamos efectivamente, que es una progresión hiperclásica muy utilizada, como decíamos, sobre todo a principios del siglo XX, con los orígenes de el rock, el soul e incluso el blues, porque era algo que hablaba sobre todo de los trabajadores, como el nombre de esta canción, que es 16 Tons, que es traducido al español 16 toneladas, claramente habla sobre los trabajadores, en todo caso de una mina, supongo. Y fíjate la facilidad que tiene, claramente esto está pregrabado y después se hizo el videoclip, pero la facilidad que tiene para poder pasar de una voz a la otra, y lo que hace en varias ocasiones es una suerte de glissando muy rápido para saltar de una a la otra y que quede súper bien. En un momento parece que metió un subarmónico como una octava abajo del primer fa sostenido que había cantado, ¿no? Para que suene duplicada, en octava, como si las cuatro voces se hicieran O, que le da muchísima potencia y grosor y queda genial. Y apareció debajo o detrás un contrabajo que se escucha mucho más claramente. Otra vez te recomiendo que utilices auriculares para poder apreciar todo esto correctamente. Como siempre vas a tener el link al video original debajo en la descripción, porque es tremendo lo que hace este tipo, la verdad. Muy bien, muy claro todo, muy definido, muy bien trabajados los arreglos también, así que se nota que sabe muchísimo sobre el tema. Y claramente tiene una voz
media o clara o hablada muy buena. De hecho, me da la impresión de que cuando habla todo así como muy hacia abajo y no necesita forzarlo como yo en este momento porque es su voz natural. Y cuando va a una voz un poco más aguda para su registro o que no es su voz hablada natural, suena claramente, como decía, más aguda pero más clara también, porque tiene como que forzar un poco la atención para que eso se clarifique. Vos pensá que todos tenemos un registro normal, habitual, regular, cómodo, para decirlo en una sola palabra, y cuando tenemos que ir más abajo o más hacia arriba hay que generar cierto esfuerzo físico para lograr eso, aunque sea poco o mucho, y ahí es donde se nota la diferencia. El color de la voz cambia porque las vibraciones que estamos haciéndole hacer a nuestro cuerpo cambian. Y moduló. O sea, se fue a otra tonalidad. Porque habíamos empezado en fa sostenido menor y no hizo absolutamente nada para modular. Simplemente hizo una soldadura vocal, si querés, con esas notas graves que estuvo cantando. Y subió todo un tono a sol sostenido menor. Con lo cual la progresión ahora debería ser... O sea, sigue estando muy bajo. No es que subió un tritono muchísimo como hace Dimash, que nos demuestra el hermoso rango vocal que tiene, sino que muy inteligentemente dice: voy a seguir aprovechando los bajos, pero quizás necesite llegar a una nota todavía más baja y por eso subió un poco la tonalidad para que eso le permita, dado su registro y su amplitud, llegar a una nota más grave de la que hubiera llegado en la tonalidad en la que estábamos. Parece un poco rebuscado, pero cuando lo entendés tiene mucho sentido. Y además fíjate la entonación que tiene, digo, la interpretación es genial también. Me da la impresión de que puede ser un tipo que trabaje en teatro musical. Entiendo que es norteamericano, es muy dado que los norteamericanos hagan teatro musical. Es buenísimo hacerlo porque a uno dramáticamente se lo prepara para cantar, bailar y actuar todo en uno, y eso es muy complicado, es muy complejo de hacer, pero cuando se logra es maravilloso porque son muchas artes combinadas en una sola al mismo tiempo y que generan un producto cultural muy interesante. ¿Viste lo que te decía antes? Sol sostenido. Llegó al sol sostenido 1. Bueno, y con esto me retiro. Chao, ya. Ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Bueno, efectivamente se cumplió nuestra predicción del horóscopo y lo que hizo fue subir para poder bajar. Muy inteligente eso. ¿Por qué? Cuando tenemos una tonalidad tenemos ciertas notas legales o lícitas para poder tocar o cantar, y dado el registro quizás al fa sostenido 1 le cuesta mucho llegar, pero un tono arriba al sol sostenido 1 quizás le cuesta un poco menos, como hizo recién, que de hecho se escuchaba una gran fritura vocal. Ahí, fritura vocal es como cuando escuchás que se está friendo algo, por eso se llama fritura vocal, es como ese sonido que hace el aceite cuando fríe algo. Es básicamente eso. Que es muy difícil de hacer porque es como que las cuerdas vocales están muy sueltas. Vos pensás que tenemos cuerdas como si fueran unas tiritas así chiquitas que vibran y por ahí pasa el aire que produce el sonido. Y al estar tan sueltas, porque las vibraciones graves tienen ciclos ondulatorios más espaciados, es decir, vos cuando cantás agudo, la cuerda se mueve así rápido. Qué explicación, por Dios. Y cuando cantás grave o tocas grave, las cuerdas se mueven más lentamente porque los ciclos ondulatorios son más lentos. Esa es la definición técnica de alguna forma de los ciclos ondulatorios o las vibraciones que atraviesan el aire y producen el sonido. Por eso es que quizás acá le queda menos suelto y pudo llegar más fácilmente y con fritura y todo. Y además los creyendos que va haciendo de fondo, así que aparece y desaparece, que le quedan geniales. Si te gustaría que hagamos algún otro video de reacción a este cantante o a cualquier otro de este estilo, por favor déjalo escrito debajo en los comentarios. Y también si te gustaría que ese video sea especialmente dedicado para vos, sin los cortes comerciales que hacemos en estos por cuestiones de copyright, podés hacerte miembro del canal presionando en el botón de abajo que dice unirse, y además colaborás con que pueda seguir creando contenido de esta calidad.
¿Viste cuando hizo el pasaje hacia arriba que parecía una voz falsa, no falseteada, ¿no? Como si fuera una voz que no le es propia, y se nota claramente cuando fue a los agudos, porque la voz se encuentra un poco más desvestida o desprovista del herramental natural con el que ya viene el cuerpo, porque eso también es algo físico. Todos tenemos un rango determinado que se puede ampliar un poco más, pero es un rango de entre 1,5 octavas y hasta 2 que se puede ampliar, pero siempre determinado por nuestra fisonomía. No quiere decir que seas más grande o más chico vas a cantar más o menos grave, sino que tiene que ver con otra constitución corporal que, sobre todo en la garganta, te va a permitir llegar a notas más graves naturalmente o a notas más agudas naturalmente. Pero eso es algo que se puede trabajar y quizás si nacés como tenor o como mezzo o soprano no puedas llegar hasta acá, porque es un viaje muy largo, pero sí puedas acercarte un poco y hasta trasvestir la voz de alguna forma para lograr alcanzar de alguna manera falseteada esos registros. Ok, hizo un descenso, una escala descendente para llegar al sol sostenido 1. Y acá es donde se mantiene con fritura vocal hasta el final, que le queda tremendamente bien, porque uno dice, es un tipo súper grave, es un bajo, contrabajo, hiperbajo, low bass, todo lo que vos quieras. Y es muy bueno escucharlo con auriculares, porque además que canta tremendamente bien, se puede escuchar el nivel de producción musical donde las voces están paneadas, están corridas hacia un lado y hacia el otro, como si los estuviéramos viendo en vivo a él mismo cuadriplicado en este momento, escuchándolas en su correspondiente lugar y que aparecen y desaparecen, van y vienen y queda buenísimo. Un espectáculo. Muchas gracias por habérmelo recomendado, así que si tenés alguna otra recomendación al respecto, por favor dejala escrita debajo en los comentarios. Y como siempre, si llegaste hasta acá y te gustó este video, recuerda que puedes suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos de cantantes hiper tremendos que seguramente te van a gustar y que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.